rostro ahí donde estamos y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, te damos infinitas gracias porque eres bueno con nosotros, porque tu misericordia es para siempre. Dios Todopoderoso, vamos delante de ti en esta hora, suplicando que tu Espíritu Santo pueda tocar nuestra mente y nuestro corazón, que al estudiar tu palabra podamos encontrarnos con tu voz, que nos puedas hablar a cada uno de los que estamos aquí, de acuerdo a lo que tú sabes que necesitamos. Afina nuestro oído para poder escuchar palabras de vida en esta noche, porque en tu nombre te lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén. Hace algún tiempo escuché una historia que me llamó mucho la atención. Resulta que una bebita fue encontrada en la casa de los perros de una casa. Resulta que esa bebé nació de una mamá que se drogaba, se alcoholizaba y llegaba a un punto de perderse, que ni cuenta se dio que estaba embarazada, no sabía de quién estaba embarazada y tampoco se dio cuenta cuando dio a luz. Una de las parejas fue quien la atendió y resultó esa bebé. Nadie sabe, nadie se explica cómo es que esa bebé fue a dar a la casa de los perritos afuera de la casa. Tenían 2 perros, había un perrito y una perrita, y pues se mantenían ellos solos y sobrevivían. Los vecinos venían a tirarles comida a los perritos, y los perritos sobrevivían porque la mujer que vivía en esa casa pues permanecía perdida y prácticamente inconsciente. Así que de repente pues una de las vecinas dijo: yo la vi embarazada, ¿qué habrá pasado? Ya pasaron los meses. Y entonces a los pocos días de haberse preguntado eso, empezó a escuchar el llanto de un bebé. Pero el llanto del bebé venía del patio donde estaban los perros. Así que los vecinos intervinieron, y cuando la policía y la seguridad vino a revisar la casa, porque les habían denunciado la existencia de un bebito, la policía encontró a una nena de algunos meses que vivía en la casa de los perros. La perrita, la hembra, cuidaba de la bebé, a tal grado que cuando los policías quisieron quitársela, ella lanzó mordidas y los lastimó. Tuvieron que dormirla para que pudiera soltar a la bebé. Ellos no saben cómo sobrevivió esa nena, qué comía y quién le daba de comer. Uno puede sacar sus conclusiones apresuradas en su mente, porque la mamá estaba completamente inconsciente, drogada. Esa bebé fue rescatada, fue llevada a un lugar especial para que la criaran, para que la cuidaran. Estuvo en hospitalización, la revisaron, tenía múltiples mordidas de pulgas, estaba muy infectadas algunas de las heridas, incluido el ombligo, que pues nadie se lo había curado. Ellos entienden que el perrito le lamía el ombligo para poderla cuidar. La tuvieron bajo observación durante algún tiempo y esa niña creció. Cuando yo leí esa historia en alguna revista de psicología, la niña ya estaba grandecita y era una niña con serios problemas para relacionarse. Y eso detonó que se estudiara mucho acerca de cómo los seres humanos, en particular las mujeres, necesitamos crecer en ambientes seguros. Increíble, ¿verdad? Les voy a invitar para que vayamos siguiendo en la pantalla. Lupita, ¿me pasas el control? Lo dejé adentro de mi bolsa. En la bolsa está por ahí el control, por favorcito. Muchas gracias. Vamos a seguir la presentación porque traigo un párrafo de la Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. ¿Está bien? ¿Les parece bien? ¿Vinieron a encontrarse con el Señor? Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra de Dios entonces en esta noche. Déjenme encenderlo. Aquí está. Muy bien. Ahora sí.
Ahí está. Hay un personaje en la Biblia que a mí en lo particular me gusta mucho y es Elías. Elías tiene una historia muy, muy particular, pero hay un suceso en la vida de Elías que me ha llevado a reflexionar muchísimo. Yo las quiero invitar esta noche a que hagamos esa reflexión. ¿Está bien? Vamos a leer. Miren qué dice en ese capítulo de Primera de Reyes. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a quién. ¿Cómo se llamaba la mujer de Acab? ¿Se acuerdan? Jezabel. ¿Y cómo era Jezabel? ¿Era una buena mujer? Pues la Biblia la describe como mala persona. Era una mujer de esas violentas, ¿verdad? Era una mujer controladora que le gustaba que todo el mundo estuviera rendido ante sus pies y ante sus palabras. Y como no le estaban saliendo las cosas como ella quería, era vengativa y era violenta, ¿ok? Mucho cuidado de no ser así, ¿sale? Ahora dice que le contó a Jezabel todo lo que ¿quién había hecho? Que Elías había hecho. Dicho sea de paso, Elías no lo había hecho. ¿Quién lo había hecho? Lo había hecho Dios. Pero Acab no alcanzaba a mirar la magnitud de la mano de Dios, ¿verdad? El poder de la mano de Dios actuando en esa ocasión. Dice ahí en la Biblia, incluso le contó la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Y entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Lo estaba amenazando. Tremenda la mujer. No le gustó lo que sucedió, y como no le gustó y como Elías no hacía lo que ella decía y no respetaba las órdenes que ella daba y no respetaba las costumbres que ella tenía, entonces lo mandó a amenazar. Hermanas, ¿qué hubieran hecho si ustedes hubieran sido Elías? Que a ustedes las hubieran amenazado, que les hubieran mandado un mensajito, ¿verdad? La reina del lugar les hubiera mandado ese mensajito de que mañana te voy a matar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran sentido? Miedo. ¿Qué más hubieran sentido? Piense usted, ¿qué hubiera sentido si a usted la hubieran amenazado? Tiemblo de miedo. ¿Qué hubiera hecho toda la noche? Me voy a esconder, dice la hermana. ¿Qué hubiera hecho toda la noche? Pensar en eso. ¿Hubiera podido dormir? Ay. Entonces Elías y nosotras nos parecemos mucho, ¿ok? Porque miren qué sucede a continuación. ¿Qué hace Elías? Tremendo como la Biblia explica lo que Elías sintió y qué hizo. ¿Qué sintió Elías? Lean ahí. Tuvo miedo. Y al sentir miedo, ¿qué pasó? Todos nosotros cuando sentimos miedo podemos reaccionar de diferentes maneras. Hay 3 formas básicas de reaccionar cuando tenemos miedo. Número 1 es salir huyendo. Cuando uno tiene miedo puede salir huyendo, pero no todas las personas salen huyendo. Hay personas que tienen miedo y ¿qué creen? Se quedan paralizadas y no se mueven del lugar y se quedan al lado de la persona que las amenaza y se quedan en el mismo lugar años y años tolerando las amenazas y sintiéndose en peligro, pero no huyen, se quedan paralizadas. Hay otras personas que ni huyen ni se quedan paralizadas. ¿Saben qué hacen cuando tienen miedo? Atacan. Si sienten miedo, reaccionan. ¿Ustedes de cuál clase son? ¿De las que salen huyendo, de las que atacan o de las que se quedan paralizadas? Pregúntale a la persona que tiene al lado. ¿Tú de cuál clase de persona eres cuando tienes miedo? ¿Te paralizas? Atacas, sacas las uñas que te fuiste a hacer, ¿verdad? Las uñas postizas y rasguñas al otro, muerdes, le dices cosas, ¿qué haces? ¿Le pegas, no? ¿O te paralizas y te quedas quieta y te tiembla el corazón por adentro, pero las piernitas no se mueven? ¿Ya identificaron qué clase de personas son? Eso es muy importante para lo que vamos a hablar este fin de semana. Sigue leyendo, porque Elías era de los que cuando le daba miedo, ese no se paralizaba. Tampoco atacaba, pero sí que hacía. Salía, decimos en México, patitas para que las quiero. Salía corriendo, se
Se iba, él salió y huyó. Él huyó, ¿para qué dice la Biblia? ¿En serio? ¿De verdad huyendo uno salva su vida? ¿Quién es el que salva la vida? Pero uno huye porque siente que se puede poner a salvo, cuando menos de las amenazas. Ahora díganme una cosa, ¿podía huir de la reina? En la realidad, ¿creen ustedes que había un lugar a donde él pudiera huir de Jezabel? Estaba dentro de su reino. ¿Será que de verdad podía esconderse de Jezabel? Toda la gente obedecía a Jezabel, todos los que estaban allí. Y claro que lo podía encontrar, pero cuando tenemos miedo, el miedo nos engaña. Y a Elías le hizo sentir el miedo que si salía huyendo, él iba a estar a salvo. Ahora fíjense a dónde se fue, y aquí viene lo importante. No me voy a detener en otros detalles, la historia tiene muchísimos detalles importantes, pero lo que viene a continuación, quisiera que le pongan ustedes mucha atención. Traten de que el Espíritu Santo les hable a continuación. Mire que dice así. Dice que él se fue a Berseba, a una ciudad de Judá, e iba acompañado, hermanas. Llevaba compañía. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a Berseba, a la ciudad de Judá, ¿qué hizo con la compañía que llevaba? ¿Quién era su acompañante? Tenía un sirviente que lo acompañaba. Tenía una persona que iba con él. Él no andaba solito por allí, ¿verdad? Siempre había alguien, ahí estaba su sirviente, el que se encargaba de preparar la comida, quizás de escribir, quizás lo que él quería hablarle al pueblo, estaba acompañándolo. Yo creo que lo levantaba en las mañanas y le decía: Elías, ya amaneció, levántese. Estaba con él, quizás en ocasiones servía como su consejero a veces, o como una persona que lo escuchaba cuando él se sentía muy nervioso y le contaba y le decía: mira, esto es lo que está pasando. El sirviente lo acompañaba. Pero sucede que cuando llega a Berseba, a la ciudad de Judá, Elías deja a la persona que lo está acompañando. Fíjense, hay personas, ahorita vamos a hablar de eso justamente, hay personas que nacen solas, ¿cierto? Como esa bebé que creció con los perritos. Pero hay personas que ya siendo adultas se alejan y alejan a las personas y se aíslan. El caso de Elías es así. Él tenía compañía y resulta que a propósito deja al sirviente en Berseba, y la Biblia hace un énfasis a continuación tremendo. ¿Qué dice a continuación? Luego siguió, lean allí, ¿qué dice en la palabra de Dios? Luego siguió. ¿Cómo siguió? ¿Cómo iba? Solo. ¿Solo cuánto tiempo? ¿Sabían ustedes que el ser humano puede sentirse solo solamente 90 minutos sin estresarse? Cuando lo hace de manera intencional, cuando usted dice yo me voy a aislar un rato, un fin de semana, es diferente. Pero cuando uno está chiquito y la mamá lo deja solo y le dice aquí te quedas porque te portaste mal, solamente 90 minutos sin que haya un daño permanente a nivel cerebral y a nivel de los órganos internos. Una vez que el papá se va, ¿verdad? Y no regresa, imagínese entonces el daño de qué tamaño es. ¿Por qué hay un daño? Porque cuando nosotros nos sentimos solos, cuando nosotros no percibimos a nuestro alrededor una persona que pudiera ayudarnos, cuando estamos solos mucho tiempo y necesitamos el apoyo de alguien y miramos alrededor y entendemos que nadie nos puede apoyar en nuestra necesidad, entonces empezamos a segregar cortisol. Tenemos unas glándulas aquí atrás que se llaman suprarrenales. Esas glándulas suprarrenales empiezan a segregar cortisol, adrenalina, noradrenalina, y cuando todo esto está en nuestro cerebro, durante 90 minutos usted puede estar bien. Si usted es una persona sana, usted puede estar 90 minutos estresado, y sobre todo estresado por sentirse solo, por sentirse vulnerable, por sentirse desprotegido. 90 minutos usted va a estar bien. Pero al minuto 91 algo se rompe en nuestra mente y las estructuras del cerebro empiezan a percibir al cortisol como algo peligroso.
El cortisol, hermanas, yo voy a explicar un poquito más mañana, así que no se lo pierdan. ¿Para qué sirve? Porque Dios creó el cortisol y tiene una función bien bonita. Pero cuando pasa de 90 minutos, entonces es nuestro enemigo y empieza a haber una destrucción interna. A tal grado que se ha notado, se ha encontrado que hasta se llegan a morir neuronas. Cuando un pequeñito, cuando una niña pequeña siente que está solo durante mucho tiempo, ¿ok? Entre más chiquito se es, entre más bebés somos, entre más pequeño, entre menos edad, la percepción de la soledad es mayor. Por ejemplo, una niña pequeñita de 2 años no entiende qué son 90 minutos. Su cerebro todavía no marca exactamente los 90 minutos. Así que si usted la deja 5 minutos, para ella fueron 5 horas. ¿Ok? Se magnifica en la mente de los niños. Antes de los 7 años, la capacidad de ver el tiempo no está allí en nuestro cerebro. Empezamos a desarrollarla después de los 7 años. Todavía a los 14 años no tenemos bien definido cuánto tiempo es 90 minutos. Por eso ustedes van a ver a sus adolescentes de 12 años que uno los manda a hacer algo y se tardan y están perdiendo el tiempo. Y uno le dice, apúrate, te dije que 20 minutos. No, ellos no saben todavía. Hay que irles enseñando, tienen que ir viendo el reloj, tienen que ir haciendo cálculos. Los cálculos del tiempo se hacen con nuestro lóbulo frontal y con la tiroides. Y todavía a esa edad las funciones no están muy establecidas. Entonces resulta que Elías, regresen a la Biblia por favor, dice ahí, luego siguió solo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estaba ya la sangre de Elías y cómo estaba su cerebro? ¿Lleno de qué? De cortisol. Todo el día solo. Además, tenía miedo. Iba huyendo. Sentía que lo podían encontrar. Y además sentía que nadie lo podía ayudar, ni su sirviente. Por eso lo dejó en Berseba. Y él se fue solito. Tremenda esa situación, hermanas. Ahora, lea, por favor, cómo hace énfasis la palabra de Dios. Y dice que todo el día anduvo solo hasta llegar ¿a dónde? ¿Y qué hay en el desierto? Nada. O sea, se fue a un lugar a donde se iba a sentir todavía y más en peligro, hermanas. Solo, más en peligro, más vulnerable. ¿Y qué creen que iba a pasar con el cortisol? Pues iba a seguir subiendo. ¿Estamos? Ahora siga leyendo. Y se sentó, dice la Biblia, bajo un árbol. ¿Cómo estaba ese árbol? Solitario, tremendo. Ese es un pasaje lleno de cortisol, hermanos. Y cuando uno se encuentra en esa situación, porque hay mujeres que tienen compañía, pero se aíslan y se empiezan a alejar de todo, ¿cierto? Y pasan por momentos de depresión o de ansiedad y tienen miedo a muchas cosas que ahorita vamos a hablar y el fin de semana. Y empiezan a alejarse y se empiezan a aislar y se van abajo de un solitario árbol de retama como Elías. Y creen que ahí están a salvo. ¿Estaba a salvo allí Elías? No, no estaba a salvo. Los seres humanos necesitamos compañía. Dice la Biblia que estando abajo de ese árbol de retama, tremendo, porque cuando el cortisol está ahí durante mucho tiempo de manera continua, la persona se va a deprimir sí o sí. Siempre que haya cortisol elevado, va a haber depresión. Porque el cortisol lo que hace es empujar de nuestro cerebro a todas esas sustancias que nos ayudan a estar felices y contentas. Si está el cortisol arriba, la serotonina dice, ay Dios, ya llegó el cortisol, yo ya me voy, adiós, ahí te quedas solito. Al cortisol, sol de solo, le encanta vivir solo en el cerebro. Y entonces, por ejemplo, las endorfinas, que también son las que nos ayudan a estar contentas, dicen, ahí viene el cortisol, yo ya me voy, y también le dejan su espacio. Y luego la oxitocina, que es la que nos ayuda a estar juntos, a acariciarnos, a abrazarnos. Si sube el cortisol, dice la oxitocina, ese viene y me mata, así que yo ya me voy. Y se va, y se queda el cortisol viviendo solito.
Y entonces la persona cae en depresión. Elías cayó en depresión. Lean cómo dice la Biblia. ¿Cómo sabemos que estaba en depresión? Y era una depresión mayor, hermanas, no era una depresioncita allí, ligera. No se le quitaba echando ganas, ¿ok? No había manera. Ya había llegado al punto tal que estaba queriendo morirse. Y le dijo a Dios: basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que ¿quién? Lean allá la Biblia, hermanas. ¿Qué dice? Porque yo no soy mejor que ¿quién? Que mis antepasados que ya murieron. O sea, llegó a un punto de verse a sí mismo como una persona inútil, como una persona inservible, como una persona que no había mejorado, incluso a su familia. Empezó a ver a su familia, a su papá, a su abuelo, como mejores personas que él. Empezó a verse solo, empezó a verse triste, empezó a ver que su vida no tenía sentido. Se preguntó ahí para qué estaba vivo. Todo eso pasa cuando nosotros nos deprimimos. Cuando el cortisol sube, la autoestima se baja. Cuando yo paso demasiado tiempo solo, cuando yo no tengo contacto social, cuando yo no me reúno con personas que pueden ser mi apoyo, cuando yo siento que todas las personas me van a traicionar, cuando yo crezco creyendo que no puedo confiar en nadie, cuando yo le digo a los demás: no confíes, en nadie se puede confiar, en nadie. Y cuando yo educo hacia mis hijos y yo lo repito y voy por la vida y digo: ahí está, ya lo confirmé, no puedo confiar en nadie, mejor yo sola, mejor no hablo con nadie, mejor no tengo amigas, mejor no me reúno en la iglesia, mejor lejos de mi familia, mejor, mira, calladita te ves más bonita. Cuando yo tomo esa actitud, me estoy yendo al desierto sola y me estoy sentando bajo el árbol solitario de retama. Y ahí lo único que va a pasar es que el cortisol va a invadir mi cabeza y mis pensamientos van a ser como los que se generan cuando hay cortisol elevado por soledad. Y voy a empezar a pensar que mi vida no tiene sentido, que para qué estoy viva, que para qué nací, que mejor mi mamá me hubiera abortado, que para qué continuar si no tiene sentido, si todos me traicionan, si nadie me quiere, si todos me rechazan, si todos me abandonan, si no puedo confiar en nadie, si todos los hombres son iguales, si todas las personas en las que yo confiaba terminan siempre traicionándome y haciéndome daño, al final me dejan, al final no me aceptan como soy, y entonces yo empiezo a meterme en un agujero, el agujero de la depresión, hermanas. Quienes ya han pasado por ahí saben de qué estoy hablando. Porque entre más hondo van en ese agujero, más cortisol se segrega y menos pensamientos buenos hay. Nuestra mente se debilita cuando nosotros no estamos en una red de personas que nos apoyen socialmente, cuando nosotras nos aislamos, cuando desconfiamos y cuando no nos sentimos seguras. Fíjese bien, dice aquí que entonces Elías, ¿qué hizo? Se acostó debajo de ese árbol. ¿Y qué hizo? Se quedó dormido, se durmió. Las personas que tienen depresión hacen eso, ¿no? Se meten abajo de su árbol, a veces el árbol está en la recámara, debajo de esas cobijas pesadas, ¿no? No se bañan, no se quieren levantar, no tienen fuerzas, a veces no comen, a veces se meten toda la comida chatarra que encuentran y la meten abajo de su árbol de retama. Y ahí están comiendo comida que va a hacer que el cortisol se les suba más en lugar de bajar, ¿ok? Yo quiero que vean cómo Dios le ayuda a Elías. Mientras dormía ahí abajo de su solitario árbol de retama, solo en el desierto, ¿qué pasó? Dios se hizo manifiesto en la vida de Elías. Amén, porque eso también puede pasar en tu vida.
Las personas que han padecido depresión y han salido de ahí, de cada 100 personas que yo he atendido con depresión y que salieron de ahí, 98 hermanas registran que una persona vino a darles la mano y a levantarlas. Vino a traerles comida a la hermana de Dorcas, la del Ministerio de la Mujer. La hermana le llamó, le mandó un texto, le mandó un video. Fue a tocarle la puerta porque hace tiempo que no contesta en el grupo de Ministerio de la Mujer. Porque vio una publicación toda triste en Facebook y esa hermana dijo, en lugar de criticarla y ponerla ahí en el Facebook, hermana, piense positivo, échele ganas, la fue a visitar. Incluso he escuchado testimonios en los que alguien vino y hasta se saltó la reja para poder entrar y ver a esa mujer. Miren qué hizo Dios. Le mandó a una compañía, ¿ok? No se les olvide lo que está leyendo porque ahorita vamos a resumir. Elías miró a su alrededor y ¿qué creen que vio? Un ángel que lo había tocado y le dijo, levántate, ¿y qué? Y le llevó comida. Pero no vayan ustedes a creer que le llevó, hagan de cuenta que el ángel fue al Walmart, ¿no? Al Kmart, y entonces vio y dijo, a ver cuál de los panes está más barato. No. A ver qué le voy a llevar a Elías. Dios me mandó a que lo despierte porque está deprimido, allá sumido abajo del árbol de retama. ¿Quién lo manda? ¿Acaso dijo eso el ángel? A ver cuál será lo más barato que le puedo llevar, ¿verdad? Unas papitas porque esas son baratas. Una hamburguesa del McDonald's porque esa está de paso. No. La Biblia dice que cuando Elías miró a su alrededor, hermanas, ¿qué dice la palabra de Dios? Cerca de su cabeza había ¿qué? ¿Un poco de qué? No las escucho. ¿Un poco de qué? Pan horneado. ¿Sobre qué? Sobre piedras calientes. Estaba recién hechecito el pan. ¿Qué clase de pan creen que fue? Ha de haber sido de altísima calidad. Porque Dios sabe que nuestro cerebro se alimenta de glucosa de alta calidad, no de azúcares refinados. Nuestra mente necesita glucosa de alta calidad. Una persona que deja por completo el azúcar, que deja por completo las harinas, va a tener depresión, sí o sí. Porque su cerebro necesita glucosa de alta calidad. Pero la glucosa de alta calidad no está en el azúcar en polvito que le echamos a los alimentos. Tampoco está en el sirope, ¿no? Tampoco está ahí. Está en los granos integrales. Por eso le hizo un panecito de granos integrales. Y yo creo que ha de haber tenido nuecesitas y semillas, porque el cerebro también se alimenta de grasas saludables, de ácidos grasos de omega 3, ¿ok? Esos son los que necesita el cerebro. El cerebro necesita también de agua para poder sobrevivir todos los días. ¿Y qué creen que le puso además del pan? Lea la palabra de Dios. Había un poco de pan horneado sobre piedras calientes. ¿Y qué más le puso ahí? Un jarro de agua. Su cerebro, el cerebro de Elías lo necesitaba. Elías era el profeta de Dios y estaba deprimido. Si él, siendo el profeta de Dios que recibía mensajes directamente de Dios, se podía deprimir, ¿te imaginas tú y yo cuánto nos podemos deprimir? Mucho más. Así que le puso allí y dice la Biblia que comió y bebió y ¿qué hizo otra vez? Volvió a acostarse. Luego lo volvieron a despertar y le volvieron a dar pan. Y luego ya que estaba listo se levantó y Dios le dijo cuál era su tarea ahora. Y estaba listo para ir allá, ¿ok? Lo importante no es una persona que pasa en depresión, sino cómo va a salir de allí, porque puede hacerlo. Fíjate bien lo que te voy a decir esta noche. ¿Qué necesita una niña desde el día de su nacimiento? ¿Qué necesita? Que la abracen. ¿Qué más necesita una niña desde el día que nace? Que la amen, que la quieran. ¿Qué más necesita? Las niñas necesitan muchas cosas, hermanos.
Yo tengo una niña y necesita zapatos del color del vestido y moño del mismo color, ¿cierto? Necesita muchas cosas, necesita toallas sanitarias cada mes, necesita revisión con el médico, necesita muchas cosas, ¿cierto? Pero entre todas las necesidades de una mujer cuando nace, es decir, desde que tú naciste, tú tienes necesidades. Y entre esas necesidades hay una necesidad que es básica y es la necesidad de protección. Todas nosotras desde que nacimos teníamos una necesidad de protección. Que nos protegieran emocionalmente, como decía la hermana, que nos dieran abrazos, que nos hicieran sentir queridas, amadas, pero también necesitábamos protección física. Necesitábamos que papá, un hombre, se portara como tal y nos acostara en la cama y orara con nosotros y nos dijera, hijita, duérmete porque yo cuido la casa. Una niña necesita eso. Y también necesitábamos que nos protegieran físicamente alimentándonos adecuadamente. A las horas que teníamos que ser alimentadas, con los alimentos que correspondían para una niña en crecimiento. Todas nosotras teníamos esas necesidades y teníamos necesidad de que nos protegieran nuestra mente también, que cuidaran que no estuviéramos viendo cosas que no debíamos de ver a nuestra edad, que nos cuidaran de no ver a papá y a mamá teniendo relaciones sexuales, por ejemplo. Una niña necesita que le protejan su mente comprándole la lección de escuela sabática desde que está en cuna, en infantes. Necesita que le lean un libro que tenga historias bonitas, que la protejan de no leer libros como Harry Potter, que lo único que van a hacer es hacerla que se ponga más insegura todavía. Necesitamos que, desde pequeñas, que nos protejan espiritualmente, que mamá venga y nos junte las manitas y haga oración con nosotros y nos haga sentir que hay un Dios por sobre todas las cosas, que su poder está con nosotros. Todas las niñas necesitamos eso, pero la realidad es que no todas las niñas reciben esa protección. Y yo quiero preguntarte esta noche, ¿tú fuiste una niña que recibió esa protección? ¿Papá estuvo ahí cada noche o se la pasaba borracho? ¿O se quedaba a dormir en otro lado con otra persona? ¿O se vino a trabajar a los Estados Unidos y abandonó a su familia? Y entonces tú ahora no puedes conciliar el sueño porque estás vigilante, porque de niña papá no estuvo cuidando cada noche. Tremendo, hermanas. Cada una de estas necesidades, si no son cubiertas, nos vamos a enfermar en algún momento. No solamente físicamente, pero también mentalmente y hasta espiritualmente. Todas necesitamos a una persona cuando nacemos, una persona que esté disponible para nosotros, para cubrir nuestras necesidades más básicas, una persona que nos haga sentir seguras y protegidas. Y si son dos personas, pues es mejor. Una niña que tiene a mamá con ella, que no la deja abandonada, que no la deja al cuidado de nadie más, es una niña segura. Pero si además mamá la cuida, además de que mamá la cuida en la noche, papá llega y ella está consciente de que papito está allí, que duerme con mamá y que se quieren mucho y que no pelean y que no va a maltratar a su mamá, esa niña va a ser doblemente más segura, ¿ok? Todas nosotras necesitamos una persona en la vida. Antes de los 7 años, y ahora vemos la necesidad antes de los 14 años, de que necesitamos como seres humanos contar con una persona a la cual ir a contarle lo que nos pasa, a la cual ir a decirle lo que nos duele, que pueda entendernos, que pueda satisfacer nuestras necesidades. Y cuando crecemos y somos adultas, necesitamos también una persona así. Pero ahora también necesitamos ser nosotros una persona así para alguien más. Ya cuando somos adultas ya no podemos seguir siendo la niña que necesitan cuidarla y traerla y alimentarla y satisfacer todas sus necesidades. Ya necesitamos también nosotros ser más maduras, necesitamos ser responsables y proveer para alguien más también, para una pareja, para nuestros hijos, pero seguimos necesitando una persona en nuestra vida.
Una mujer que está casada necesita saber que ese hombre panzón, barbudo, que ronca en la noche, que se le entierran las uñas, ¿no? Que a veces huele a sudor, ese hombre duerme allí y está para ella y la va a cuidar y la va a proteger. Y aunque de repente huela mal, ese hombre no le va a levantar una mano encima y no la va a lastimar. Todos necesitamos una persona. Miren, hermanas, qué tremendo es esto. Necesitamos una persona, ahí yo les puse una listita de lo que necesitamos, ¿sale? Usted vaya haciendo check si sí tiene una persona o no tiene una persona así, si tuvo una persona en la niñez así o si no la tuvo, ¿ok? Vaya haciendo check o póngale cross, ¿verdad? Número 1, una persona que responda de forma sensible a sus necesidades. Por ejemplo, una niña pequeña que llega y dice, mamá, tengo hambre, necesita una mamá, necesita un papá, un cuidador, que le diga, sí, mi amor, a ver, ven, vamos, te voy a dar algo. En lugar de, ay, estás otra vez pidiendo de comer, que eso es lo único que piensas. Necesita a alguien que responda con sensibilidad a sus necesidades. Y si ustedes son madres de familia, piensen que tienen que ser esa persona para sus hijos, para sus niñas. Responder con sensibilidad. Una niña pequeñita que llega y le dice a papá, papá, ¿te puedo dar un abrazo? Ni siquiera debería preguntárselo. ¿Pero por qué le pregunta? Porque no sabe si papá está en condiciones de responder con sensibilidad. Quizás quiere abrazar a mamá y la mamá le dice, quítate de aquí, chamaca mocosa. Molestas, eres una encimosa, empalagosa. Mira nada más, siempre encima de tu papá. Así vas a ser cuando seas grande, encima de los hombres. Eso lastima el corazón y hace que la niña vaya y se siente desde muy pequeñita abajo del árbol de retama, en el desierto, sola, en una esquina del garage, en una esquina del baño. Sufre allí porque no tiene personas que respondan con sensibilidad a sus necesidades. También necesitamos una persona que responda de manera consistente a sus necesidades. Es decir, necesitabas una mamá, un papá que estuviera allí siempre. No a veces sí y a veces no. Por ejemplo, una mamá que a veces es muy cariñosa, pero al otro día es un ogro, lastima, pega, no habla, no contesta, hace la ley del hielo. Eso lastima el corazón, porque la niña no sabe si sí cuenta con esa persona o no cuenta con esa persona, no sabe cómo va a reaccionar el papá, no sabe cómo se va a poner la mamá. Eso le transmite mucha inseguridad. También necesitabas, cuando eras pequeña, una persona que fuera predecible. Es decir, yo ya sé cómo reacciona mi mamá, yo ya sé cómo reacciona mi papá. No es de, es que no sé cómo se va a poner, no, es que no tengo idea de si hoy estará de buenas o estará cansado o cansada, o si hoy sí me quiere o ya no me quiere, que te pudiera querer si te portabas bien o te portabas mal. Eso es necesario para no generar cortisol desde la niñez. Imagínense que hay mujeres como usted y como yo que traen cortisol desde la primera infancia, porque estas cosas no pasaron en su vida. Tienen necesidad de protección insatisfecha y son mujeres cuarentonas, treintonas, veinteañeras, cincuentonas, de 80 años, y esa necesidad de protección sigue sin satisfacerse. Tremendo. Además necesitabas una persona, lean la letra D, que te hiciera sentir amada y sin miedo. Si tu padre fue alcohólico, esto no se puede cumplir. Porque yo recuerdo la historia de una mujer que me contó y me dijo, cuando mi padre yo oía que llegaba, yo sabía que venía borracho, porque él llegaba y desde la puerta gritaba mi nombre.
Y entonces yo me iba debajo de la cama y me escondía hasta lo más profundo de la cama, porque de ahí borracho no me podía sacar. Porque cuando me sacaba me aventaba al techo y él estaba borracho y yo sabía que me podía tirar, como a mi hermanita, la que tiró y ahora tiene retraso mental por el golpe en la cabeza. Tú necesitas, yo necesito y necesitábamos a una persona que nos hiciera sentir amados y sin miedo. Sin miedo que te pegaran, sin miedo que te castigaran todo el tiempo, sin miedo de que te criticaran, sin miedo que te compararan, sin miedo de que no te dieran lo que tú necesitabas, sin miedo, ¿ok? Necesitábamos una persona que nos tranquilizara. Mamás que están aquí, la primer labor que Dios nos encarga con nuestros hijos no es que se bauticen, es que los tranquilicemos, que los calmemos, que seamos una fuente de tranquilidad. Porque si nuestros hijos están tranquilos y calmados, el Espíritu Santo hará su obra en su corazón. Pero si usted es una mujer nerviosa, si usted es una mujer que altera a sus hijos y los presiona, y ándale, ¿y qué te dije? Y no me estás oyendo, y está detrás, y es usted ansiosa, y los apura, y apúrate, pip, pip, ya se hizo tarde. ¿Cómo el Espíritu Santo puede actuar en un corazón intranquilo, lleno de cortisol? Mañana les voy a explicar por qué el Espíritu Santo no puede trabajar en un corazón así. Además, necesitabas una persona que te ayudara a desarrollarte como una persona con confianza, no como una persona desconfiada. Es muy triste para mí, hermanas, escuchar mujeres a lo largo de mis viajes que me dicen, no, es que no hay que confiar. Mi mamá me enseñó que yo no debo confiar en nadie. Lo que enseñó tu mamá, si te enseñó eso, es que te enseñó a ser una mujer enferma, imposible de disfrutar la vida y las relaciones más cercanas. Una madre que educa para desconfiar, un padre que educa para desconfiar, es una persona enferma, no está sano, ¿ok? Ahora, fíjate bien, cómo es una mujer que no disfrutó durante su niñez esa seguridad, ese vínculo seguro con papá o con mamá. Vamos a ver si ustedes entran aquí en esta clasificación. ¿La quieren ver? ¿Quieren ver cómo es una mujer o ya se quieren ir a dormir? Porque ya se me acabó el tiempo. ¿Le sigo o le paro? Ok, conste. No estamos en vigilia, pero me voy a ir rapidito. ¿Cómo es una mujer que cuando chiquita no tuvo una persona? Miren, a Elías Dios le mandó un ángel, una persona que le llevó de comer, lo atendió, proveyó para sus necesidades. Cuando una niña crece sin una persona en quien confiar, en una persona que la haga sentir segura, que la haga sentir tranquila, que la haga sentir relajada, calmada, segura de que sus necesidades van a ser cubiertas, se vuelve una mujer como la que dice en la pantalla. Se movió un poquito ahí la presentación, pero yo les voy a ir ayudando. Fíjese bien, número 1, es una mujer con una percepción negativa de sí misma. Es decir, ¿qué piensa de sí misma? Estoy gorda, estoy fea, no valgo la pena, ¿para qué nací? Nada se me ve bien, nada, yo no soy como mi prima, yo no soy como la hermana fulana. Tiene una percepción negativa de sí misma. Yo no puedo lograr lo que las demás logran, soy una tonta, no sirvo para nada, no sirvo para el estudio, yo no le entiendo a la tecnología, yo soy incapaz. Esa es una mujer que viene de un hogar en donde no le transmitieron seguridad, ¿ok? Número 2, tiene una percepción negativa del mundo. Voltea para los alrededores y dice, no, todos los hombres son iguales, todas las amigas se comportan igual, yo no puedo confiar en nadie, nadie me puede apoyar, el mundo está de cabeza, esto está cada día peor, en lugar de hablar con esperanza, en lugar de hablar con fe, en lugar de hablar con confianza. Incluso el evangelio suena incoherente en su mente,
porque el amor de Dios no combina con tener una visión negativa del mundo y de lo que nos rodea. Número 3, tiene una falsa percepción sobre quién es Dios. No entiende a Dios como un amigo, no ve a Dios como un proveedor. Ella cree que Dios la va a traicionar en algún momento. Es más, cree que Dios no contesta sus oraciones, que no la escucha y hasta llega a creer que Dios no existe. 4, una mujer que creció en un hogar inseguro tiene pocas habilidades sociales. No se sabe relacionar con las amigas. Siempre sale con problemas. Sale peleada. Ya se peleó en el grupo de WhatsApp del Ministerio de la Mujer de la iglesia. Ya le dijo una cosa que no debía decir. Es imprudente. Se busca problemas. Se echa compromisos encima que nadie le pidió. Trata de agradar a todos y siempre anda criticando y quejándose. No tiene una buena conversación para hablar con las amigas. Las amigas llegan a hartarse de ella y dicen, ay, ya no la invitemos. No tiene habilidades sociales. Y luego se pregunta, ay, va por la vida diciendo, no me quieren, nadie me acepta, mejor me voy a cambiar de iglesia. Se cambia de iglesia y ¿qué creen? Le va de la misma manera. Y entonces termina diciendo, ya me voy a salir de la iglesia adventista porque en todas las iglesias son iguales. No, las iglesias no son iguales. Las personas no son iguales. Tú estás siendo igual. ¿Por qué? Porque tienes un background en tu infancia que no fue adecuado. Además, las mujeres que crecieron así, tienen miedo al abandono. Miedo a qué más dice ahí en la pantalla, hermanas, las que alcanzan a leer. Miedo al abandono. Ay, no quieren que las abandonen. Pégame, pero no me dejes. ¿Qué hago para que no se vaya? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sacrificar para que no me quede sola? Para que mis hijos no se alejen de mí. No quiero que se vayan a vivir solos, no quiero que se casen. Si se casan aquí los quiero, no quiero que se separen de mí. No quiero que mi esposo me deje 5 minutos, lo estoy revisando, ¿dónde está? ¿Qué haces? A ver, contesta la videollamada. ¿Por qué no quieres que te haga videollamada? ¿Por qué no me contestas luego? Ya tiene 2 palomitas el WhatsApp y no me contestas. Esa es una mujer que creció de manera insegura, ¿ok? Tienen miedo al rechazo, tienen miedo a la intimidad emocional, no se abren por completo aún con el esposo. Tiene 20 años casada y el esposo no la conoce, no sabe lo que siente, no sabe sus gustos, porque ella nunca habla de eso. Siempre habla de otras personas, pero de ella misma no, porque de esa manera no se vincula. No le enseña el corazoncito, se guarda una parte para ella. No vaya a ser que la lastimen como la lastimó papá o la lastimó mamá. Triste. Le tiene miedo a la traición, le tiene miedo a vivir. Y entonces le pide a Dios que le quite la vida o ella busca formas de suicidio lento. Como comer de más, no dormir a sus horas, no se cuida, no va al médico, come lo que sea, come de pie, nunca se sienta, siempre anda a las carreras o pierde mucho tiempo en el TikTok. No vive la vida, vive en el TikTok. Ok, también tiene una baja o nula capacidad para manejar el estrés y la frustración, que vamos a hablar mañana. Tiene ausencia de control interno frente a las adversidades. Vienen los problemas y la truenan por completo. Se devasta, es un drama su vida. Todo eso tiene que ver con la forma en que nacimos y crecimos. Tiene desmotivación incluso. Ahora, hermanas, ¿esto se puede reparar? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede reparar o no? Hay una promesa en la palabra de Dios. Hay una promesa y está en el programa de ustedes. El eterno Dios es ¿quién? Es tu persona. Cuando no puedes confiar en las demás personas, cuando todos los seres humanos a tu alrededor no han hecho lo que tenían que hacer cuando eras niña,
Cuando creciste como una niña sola, triste, insegura, falta de confianza, y cuando sigues siendo una adulta de esta magnitud y aún sigues viendo a las personas de esa manera, tu persona puede ser Jesús. Para Elías, su persona fue Dios. El ángel de Dios estuvo con él. Pero no se quedó a vivir en el desierto. Dios lo sanó, fue su persona y lo regresó para que cumpliera su misión. Esta noche quiero que leas en voz alta ese versículo que está en la palabra de Dios. El eterno Dios es tu refugio y sus brazos eternos son tu apoyo. Ahora lo vas a personalizar. La Biblia, si no la personalizas, entonces no tiene sentido en nuestra mente. La palabra de Dios es una carta escrita, personalizada para ti y para mí. Así que ponle nombre. Dios está hablándote a ti a través de ese pasaje en la Biblia. Vamos a personalizarlo. El eterno Dios es mi refugio y sus brazos eternos son mi apoyo. Otra vez, hermanas, vamos a leerlo otra vez. 1, 2, 3. El eterno Dios es mi refugio y sus brazos eternos son mi apoyo. Vuelve a decirlo y ahora háblate al corazón. Deja que el Espíritu Santo toque las entrañas, esas fibras que están en lo profundo, allá donde está el dolor por haber crecido sola, por haber crecido en un hogar donde no te dieron seguridad, donde en lugar de cuidarte abusaron. Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón. Repítelo. El eterno Dios es mi refugio y sus brazos eternos son mi apoyo. Cuando nadie está conmigo, está Dios a mi lado. Esta noche yo quiero preguntar, ¿habrá alguna persona aquí que le quiere decir al Señor: Señor, sosténme en tus brazos? Quiero sentir tu presencia en mi vida. Sé mi persona. Y aunque todos no estén conmigo, ayúdame a sentir seguridad de tu presencia en mi vida. ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que vino a este retiro sintiendo esa soledad en su corazón? Quizás la falta de apoyo de tu esposo, quizás todavía sientes la falta de apoyo de tu familia, el abandono de aquellos a quienes tú amas. Habrá alguien que esta noche el Espíritu Santo le habló, le tocó y le dijo: estoy para ti. ¿Y qué crees? Te tengo en mis brazos. ¿Habrá alguien esta noche? Yo quiero orar por ti. Si tú viniste a este retiro de esa manera, ven aquí al frente. Porque quiero en esta noche orar al Señor para que Él te haga sentir su presencia en tu vida. No estás sola. Aun cuando todos se fueran, aun cuando tu padre y tu madre te abandonaren, Él no te abandonará, te recogerá y te cargará en sus brazos. Quizás esta noche viniste, pero no sabías que esto era lo que a ti te había estado doliendo toda la vida. Quizás esta noche entendiste por qué tienes tantos problemas para relacionarte, por qué provocas problemas y por qué todo lo tomas personal. Esta noche el Señor te ha hablado. Tú no vas a regresar igual como viniste. Yo quiero en esta noche orar por ti. Inclina tu rostro y entrégale al Señor todo el dolor que hay en tu corazón por haber vivido experiencias donde te sentiste insegura y sola, porque Dios quiere consolar tu corazón. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre porque tú eres bueno.
y porque tú eres nuestro Padre. Quizás el Padre terrenal no funcionó como debía. Quizás no hizo lo que le tocaba. No nos protegió quizás. Pero tú estás listo allí. Tú eres el Padre eterno. El Padre de este universo. Eres nuestro Padre celestial. Y ahora nos refugiamos en tus brazos. Quizás mamá no usó sus brazos para hacernos sentir seguras. Quizás en lugar de hacernos sentir confianza, nos maltrató, nos pegó, nos hizo sentir mal, nos hizo sentir solas. Es probable, Señor, que haya alguna mujer aquí que aún su madre sigue haciendo lo mismo. Dios Todopoderoso, que tus brazos de amor puedan extenderse esta noche y que puedan recogernos en un abrazo apretado. No nos sueltes hasta que sintamos esa seguridad. Te pido de manera muy especial en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, que murió en la cruz, que tomes en tus brazos a estas mujeres, tus hijas. Quizás han puesto sus esperanzas, quizás han puesto sus expectativas en seres humanos que son seres humanos y fallan. Esta noche van delante de ti. Ayúdales a iniciar una nueva relación contigo, una relación de amor, de cercanía, en donde ellas crezcan a partir de hoy como mujeres seguras en ti, confiadas en tu amor, confiadas en tu provisión, que entiendan que sus necesidades serán satisfechas por tu poder y no por el poder de un ser humano. Ayúdales a disfrutar de las bendiciones. En esta noche, Señor, nos ponemos en tus manos y entregamos el dolor de nuestro corazón que quizás otro ser humano causó. Perdona a esa persona y ayúdanos a perdonarle. Y ayúdanos a nosotras a hacer los brazos de amor que tú necesitas para alcanzar a nuestra propia familia. Porque en tu nombre te lo pedimos y lo agradecemos todo. Amén.